Bendiciones para ti en este jueves 26 de junio del 2025, fecha en la que estará saliendo esta transmisión. Aquí en el Plus Ley cae la tarde, pero aprovechamos el tiempo para avanzar. Dios te bendiga. Yo soy el obispo Wilmer Estupiñán de la Iglesia Celular Despertar. Dios es bueno y su misericordia es para siempre, y no importa desde donde estemos y lo que estemos realizando, hay que sacar el tiempo para predicar la palabra de Dios. Espero que usted haya logrado durante todo este tiempo tener la bendición de Dios de predicar el Evangelio. Vivimos en momentos difíciles, siempre le estoy diciendo a mi generación de relevo, como también a nuestros pastores y ministros asociados en nuestra organización, que tenemos que prepararnos para ser predicadores del Evangelio de Jesucristo, a pesar de los pesares y no haciéndole mucho caso a las circunstancias. Soy de los que creo que al final de los tiempos, estos medios de las redes sociales se convertirán, si no en la única herramienta, sí en la primordial para alcanzar a la generación de relevo. Tú y yo, tal vez sentaditos en años ya superior a los 50 años, estamos acostumbrados a los rudimentos, a las estructuras, pero hoy por hoy yo puedo ver en todo este periplo, en todo este proceso, cómo la juventud, la generación de relevo, marcha hacia otro estilo de vida, hacia otro concepto, hacia otro enfoque, hacia un enfoque de libertad, de cambio, no de permanencia, donde en lo único que ellos están enfocados hoy es en esto, en las redes sociales. Por eso nosotros tenemos que especializarnos y trabajar y difundir la palabra de Dios, porque aun cuando muchas cosas van a ser detenidas y represadas, el Evangelio no está preso. Y ese es mi tema de hoy para compartir contigo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19, recuerde que estoy utilizando la Biblia de las Américas. El apóstol Pablo dice a la letra, abro comillas, por el cual, hablando del Evangelio, sufro penalidades, hasta prisiones como malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Como siempre le digo, el propósito de mi conferencia es generar un contenido que te sea útil, enseñar a los jóvenes, a la generación de relevo, como también a los de mi edad que no conocen mucho sobre esta materia, que el Evangelio no tiene límites, sino antes y por el contrario, tiene el poder de Dios para avanzar sin límites sobre cualquier circunstancia. Y hoy, aquellos que enfrentan una presión social, espiritual, una presión inclusive digital, sí, nos damos cuenta cómo a nivel de las redes sociales se hace bullying, a nivel de las redes sociales se atacan a las personas, a nivel de las redes sociales se definen, se deciden candidaturas, presidencias, subida, bajada de la bolsa de valores, etcétera. Entonces nosotros no podemos estar viendo esto como algo ajeno a la realidad. Aquí entonces nosotros podemos ser agentes de cambio dentro de las redes sociales como una voz que tiene contenido para aquellas personas que necesitan de Jesucristo. En tal sentido, el Evangelio no está preso. Tú y yo podemos ser hoy agentes activos de la difusión, utilizando cada espacio para llevar el Evangelio de Jesucristo, cualquier plataforma para hablar del nombre de Jesucristo, el mensaje apostólico, liberando así la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que comprender qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Por el cual, dice el apóstol Pablo, sufro penalidades hasta prisiones como malhechor. Fíjate lo doloroso, como malhechor, pero aunque yo esté preso, es lo que quiere decir el apóstol, la palabra de Dios no está presa. Pablo, cuando escribe esta nota, él está haciéndolo desde una cárcel en Roma. Él está allí preso y atado con cadenas, mas él dice, llevo en mi pecho la esperanza de Israel.
Su cuerpo estaba limitado, seguro que sí. Es más, el internet del apóstol Pablo en aquel tiempo fueron sus cartas y sus manuscritos. Cuando él le decía a Timoteo, tráeme los pergaminos, tráigame esto, tráigame lo otro. Imagínese usted lo que hubiese alcanzado el apóstol Pablo si hubiese tenido acceso a las plataformas de internet como tú y como yo. ¿Lo has pensado? ¿Hasta dónde alcanzaría? ¿Qué estaría haciendo hoy el apóstol Pablo si tuviera acceso a Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, etcétera, etcétera? Esta es la revelación. La palabra de Dios es la energía, la fuerza que tiene que ser difundida como por los canales, tuberías de agua limpia que fluyan y lleguen a las próximas generaciones. En tal sentido, la palabra de Dios no está sujeta ni depende de las circunstancias. Si usted es uno de esos predicadores que primero quiere tener una iglesia, un púlpito y un poco de gente sentada para que lo escuche, quiero decirle que eso cambió. Ya eso no es más. La palabra de Dios ahora tiene que avanzar a través de todas las plataformas. Chamo, si el diablo y que el Señor Jesucristo lo reprenda, no está parándose en artículos para hablar sandeces, estupideces, cuanto más nosotros con la palabra del Señor, llevarla a pesar de las circunstancias externas, porque tenemos que cumplir el mandamiento, la orden. Id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, aunque los tiempos sean difíciles, la palabra de Dios no está presa. Aunque muchos van a ser, como dice el apóstol Pablo, perdón, como dijo Jesús en Marcos capítulo 24, se aborrecerán, serás aborrecido por causa de mi nombre, se denunciarán, se entregarán, unos se entregarán a los otros. No obstante, la palabra de Dios no está presa. Juan el Bautista fue preso, la palabra de Dios no estaba presa. ¿Sabes algo? Juan llegó en un momento de cambio. Y Juan pensó que Jesús, al escuchar la noticia que él estaba preso, dejaría de hacer lo que tenía que hacer para ir a sacar a Juan. Pero Jesús no fue a sacar a Juan, era un cambio de época, era un cambio de temporada. Entonces él mandó y dijo, mira, mandó a uno de sus discípulos, Juan tenía discípulos propios, personales, y le dijo, vayan y hablen con Jesús a ver si realmente es él. Y Jesús le contestó de una manera muy coloquial, muy puntual, le dijo, dígale a Juan que los ciegos recobran la vista, que los paralíticos son sanados, caminan, que los sordos oyen y que a los pobres se les es predicado el evangelio. O sea, no te quede duda, Juan, que yo estoy haciendo, yo soy el que soy, lo que tú dijiste, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra no está presa en tiempos difíciles, es cuando la palabra de Dios se tiene que difundir. ¿Sabía usted que la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, la Iglesia Apostólica que predica el nombre de Jesucristo, donde más hay miembros es en Rusia? Y ese crecimiento se dio, de acuerdo a las estadísticas que tuve en ese tiempo, cuando el obispo Urshan era el director, presidente, superintendente general. Ellos entraron a Rusia, a la cortina de hierro, y a ellos los llamaron los Urshanitas. ¿Sabes? La palabra de Dios no está presa. Isaías capítulo 55, verso 11 a la letra dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. ¿Cuál es el propósito para el cual se predica o para el cual se envía la palabra a través de usted como predicador y a través de mi persona? Aunque haya crisis, aunque haya bullying, aunque haya enfermedad, la palabra va a cumplir su misión. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso tenemos que predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. ¿Lo va comprendiendo? Isaías dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo. Cada mensaje que se predica, Dios tiene un deseo en él.
y un propósito por alcanzar en cada uno de esos mensajes. Y dice, y la palabra no va a regresar a mí vacía, dice Jesús, hasta que alcance el propósito para el cual yo la envié. Qué bueno es saber que estamos sirviendo a un Dios vivo y que lo que predicamos no es letra muerta, es la palabra de Dios. Aunque haya crisis, aunque haya rechazo, aunque haya bullying, aunque haya enfermedad, la palabra de Dios va a cumplir su misión y va a alcanzar su propósito. Jóvenes evangelizando desde hospitales, visitando en las redes, hablando en las redes, visitando en las aulas de sus escuelas, de sus universidades o inclusive en el silencio con su propio testimonio. Nuestra acción muchas veces habla más alto que nuestras palabras. Jamás podemos olvidar que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra las personas. Efesios 6:12 lo he repetido durante toda esta semana. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada vez que nosotros pronunciamos la palabra, hablamos del nombre de Jesucristo, tiene un efecto en el espacio, tiene un efecto en la persona que la escucha. ¿Sabe? Entonces, no se trata de debatir con odio. A veces en las redes sociales ustedes se han dado cuenta cuando en vivo la gente sale y ataca y dice, pero no se trata de ponerme a discutir con ellos. A veces les suelto su golpecito técnico por ahí para que se bajen de esa nube de ignorancia, nube de arrogancia, pero realmente hay que vencer la mentira con la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, ¿qué es lo que Dios está buscando ahora? Voces libres, voces independientes, voces que le respondamos única y exclusivamente a Dios y a su palabra. Dios busca voces libres, dispuestas que abramos la bocota a hablar de Jesucristo. A veces abrimos la boca para hablar sandeces, para hablar cosas que no son correctas ni apropiadas. Pero cuando nosotros abramos nuestras voces, voces libres, gargantas dispuestas a hablar de Jesucristo, Jeremías capítulo 20, verso 9 a la letra dice, pero si digo no le recordaré ni hablaré más en su nombre, entonces hay en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, trato de contenerlo, pero no puedo. Eso es lo que nos pasa a todos los predicadores, a todos los que hemos sido llamados por Dios para ser la voz de Dios para aquellos que necesitan una palabra de aliento. Y no es un mensaje que yo me estoy inventando, te estoy dando las citas bíblicas y te las estoy transcribiendo, porque el verdadero evangelio en ti, aleluya, tiene que transformar. El evangelio verdadero en mí transforma. El evangelio verdadero en ti quema, quema para salir, quema para hablar. No puede ser callado, no puede ser contenido. Hay que estar en esto las 24 horas del día. El que verdaderamente es llamado para cumplir ese ministerio, como dice, como explico en el programa del día miércoles, es una persona que está dispuesta a hablar de Jesucristo. Dios necesita voces. No podemos pasar callados tanto tiempo sin hablar de Jesucristo. Si te encuentras a una persona, pregúntale, inquiétalo, háblale del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque el verdadero evangelio en el verdadero Hijo de Dios hace un efecto como una fuente que fluye para hablarle a la gente de Jesucristo, del bautismo en el nombre de Jesucristo, conforme a Hechos 2:38, de que se preparen para un encuentro con Dios, conectarlos con el Creador, no conectarlos con mi liderazgo, no conectarlos con mi, no, conectarlos con Dios. El verdadero Hijo de Dios está conectado con Dios. Ahora, una pregunta, ¿cómo ser un agente activo de esta verdad? Bueno, es práctico, es sencillo, ¿ok? Primero, tienes que conquistar tu identidad en Cristo, porque es que nadie puede hablar
de alguien que no conoce. Entonces se hace necesario conocer a Jesucristo, conquistar tu identidad en Cristo, arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, conocer que Dios bendice, que Dios transforma, que Dios cambia. Tienes que entrarle a la jugada. Nadie puede hablar de alguien que no conoce, ¿ok? En primera de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea un ejemplo. La nueva versión dice que nadie menosprecie tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Eso es identidad en Cristo. Hay momentos en los que no podemos hablar, pero nuestra identidad habla quiénes somos. Yo he estado a veces volando en los aeropuertos o haciendo aquí o haciendo lo otro y llegan personas y ellos automáticamente saben quiénes somos nosotros. ¿Saben ellos quién eres tú? ¿Te identificas con Cristo y Cristo se identifica con ti? Que nadie menosprecie tu identidad en Cristo. Oh, mira esa evangélica, cómo va. Ok, aleluya, gloria a Dios. Yo vivo para Dios. A veces he llegado por mis reuniones de trabajo y tristemente algunos gremios como el de los abogados casi todo lo manejan con alcohol. Tenga, doctor, una copa. No, yo no tomo. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Yo no debo decir es que me da alergia, es que no, ni taquicardia, nada de eso. Yo no tomo porque soy cristiano. Y la palabra de Dios me dice a mí que aunque nada me es prohibido, no todo me conviene. Pero Proverbios me dice a mí, mira el vino cuando sorrojea en la copa, para quién van a ser los hay, para quién va a ser el dolor. Entonces el que ve el mal, el justo ve el mal y se aparta. Pero por eso a mí no me van a menospreciar. No me dejo menospreciar, ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces, ser joven es una bendición de Dios, ¿ok? Pero tampoco puedes utilizar la juventud como excusa. Tampoco puedes decir, bueno, el obispo lo hace porque ya está viejo, pasó a los 50 años. No, pídele a Dios que te dé la bendición de llegar a mi edad, de superar mi edad, de superar, de avanzar hablando de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú eres la voz a esa generación que está perdida. Yo si me pongo a hablar con ellos, tal vez no me hagan caso, no me escuchen, porque no estamos en la misma onda, güey. Órale, tal vez no, tal vez sí, no sé, pero tú sí, tú eres la voz de la generación del presente y de la generación que viene en camino. Entonces, usa tu entorno como plataforma. Tristemente la palabra de Dios no está presa, pero quien está preso es el que no la habla. Gente que no habla de Jesucristo, se avergüenzan de Jesucristo, no le dicen a sus amigos, vamos a la iglesia. Ah, pero con esos amigos que te ibas para la barra o para donde fuera, todos esos sitios que no vale la pena ni mencionarlo, o no importa la hora que fuera, ahí llegabas, pasabas toda la noche bonchando, bailando y después te tomabas unas bebidas energéticas y a trabajar todo el día como si nada. Ahora conoces a Jesucristo, Dios te ha salvado, te ha perdonado, pero como que te da pena hablar de Cristo. Entonces, aunque la palabra no está presa, tú todavía sí estás preso. Mas Jesús dijo, y conoceréis la verdad. La verdad te hará libre. Pero él mismo se puso en pie y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, a quien tenemos que conocer es a Jesucristo. Usa tu entorno para hablar de Jesucristo. Eso es una técnica que está Jesús dándosela a sus discípulos. No salgáis hasta que no seáis llenos del Espíritu Santo. Me seréis testigo en Samaria, en Judea. Y comenzó a explicarle lo que era su entorno como plataforma. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En este programa yo tengo la capacidad de llegarle a todo el mundo. Tengo que hacer el trabajo, tengo que predicar y Dios permitirá que personas que están en otro país, en otro continente, les llegue el mensaje porque yo no soy famoso ni soy nada de eso, pero estoy dando un mensaje que es de alguien que sí es famoso, nada más y nada menos el Rey de los cielos, el Rey de la tierra.
el Rey de Reyes y Señor de Señores, cumpliendo la orden que Él me dio, eso es lo que yo estoy haciendo. Y la palabra no está presa. Dios permitirá que esta palabra fluya, conecte y contacte a personas que yo no he conocido. Yo le doy gracias a Dios por una familia, por ejemplo, para darte un testimonio, que la conectamos a través de las redes sociales y de nuestros mensajes. La hermana ya fue bautizada en el nombre de Jesucristo, su esposo próximamente, con la ayuda de Dios, será bautizado en el nombre de Jesucristo, y eso es porque después de predicar por las redes sociales, alguien escuchó, Dios lo conectó y llegó a ser hijo de Dios, hija de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la orden, Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. ¿Ok? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, todo el mundo. También incluye las redes sociales, también incluye los clubs, también incluye los gimnasios, también incluye los equipos de juego, de fútbol, también incluye las orquestas, por todo el mundo incluye las universidades, por todo el mundo incluye los hospitales, las plataformas de los diferentes tipos de comunicación que existen hoy en las redes sociales. Entonces, habla sin temor. Proclama la palabra de Dios sin temor. Romanos capítulo 1, verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Mi hermano, no hay palabra más poderosa que te saque del infierno al cielo que la palabra de Jesucristo. El bautismo en el nombre de Jesucristo. No me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Aquí nadie se escapa. Este es poder de Dios para todo aquel que cree. En tal sentido, hablar de Cristo no es un riesgo, es una bendición, es una oportunidad, es una escenario que se abre para salirle al ruedo con el mejor contenido que puede existir, que es el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38, bautismo para salvación, no bautismo para religión, no bautismo para pertenecer a una estructura, mormones, whatever, como los llamen. No, 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 esto es para salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hechos, en el capítulo 4, verso 31 dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Sabes? Muchas veces nos sentimos preocupados y nos da miedo del que dirán o que van a pensar mis amigos, o nos da flojera. Bueno, lo voy a hacer otro día. ¿Sabes por qué? Pudiera ser porque el Espíritu Santo no está en el nivel que debe estar dentro de nosotros. Pudiera ser que estamos como las vírgenes insensatas. No es que ellas no tenían aceite, lo que pasa es que no tenían suficiente. Pidámosle a Dios que nos ponga full con la gasolina de mayor octanaje, más alto octanaje. Y vamos a predicar con fervor, vamos a predicar con alegría, vamos a predicar con gozo. Yo le estoy predicando aquí una cámara, no tengo a nadie alrededor. Tengo grupos de personas de otras comunidades que no son de mi raza. Son blancos, ojos azules, me ven aquí así como que gallina mirando, o sea, Iron que grababa, a mí no me interesa, yo tengo un mensaje que es poderoso, un mensaje para la salvación, un mensaje que transforma, porque lo hizo conmigo, ¿ok? Entonces, alégrese, conténtese, la valentía espiritual nace de la oración, no de la popularidad. Vamos a orar para que Dios abra puertas. Ayúdenme a orar para que este programa se extienda, se expanda y alcance a muchas personas para que conozcan a Jesucristo y sean salvos. Y si usted me ayuda a compartir el link y esa alma acepta a Jesucristo, esa alma cuenta para usted. El que gana almas es sabio. Entonces usted le mandó ese link a una persona y la persona ahora está escuchando el mensaje y Dios dice, wow, qué chévere, ella la conectó, entonces esa alma cuenta para usted. Y el que haga volver a una persona del pecado, en el error en que anda, cubrirá multitud de pecados. Entonces, muchachos, vamos a predicar con alegría, con fervor, con gozo. Recuérdate que la valentía espiritual nace de la oración, no de la popularidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Permanecer firmes a pesar del rechazo. Mira, muchachos, yo ya aprendí, tengo una maestría en rechazo. Y yo entiendo cuando me están rechazando y me da un ataque de risa.
Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 8, leo a la letra: por tanto no te avergüences del testimonio o de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí tampoco, que soy su prisionero, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Por qué? Porque es que predicar el Evangelio trae oposición. Claro que sí. Trae oposición de la misma familia, ¿vale? Oh, seguramente Timoteo no, es que Pablo está preso y tremenda raya, tú sabes. Pablo está preso y entonces le dijo: no te avergüences del Evangelio ni te avergüences de mí, que soy prisionero por causa del Evangelio. La Biblia dice que nos van a tirar al pote. Lea Mateo capítulo 24. Y los pondrán en prisión. ¿Y qué vamos a hacer en prisión? Lo que hacemos en libertad, predicar. Más nada. Si eso es lo que nos toca, pues vámonos. Arranquemos en fa, decía el maestro Villos cuando comenzaba sus conciertos. Ser cristiano trae oposición. Primera oposición que trae es de tu familia, tu propia sangre. Porque ellos no pueden comprender que cuando Dios te salvó, te perdonó, te comenzó a llevar a un nivel más alto, espiritualmente hablando. Ellos no saben qué es, pero ellos dicen que es producto de que ahora tú te la crees gran cosa. Y tú le tienes que decir: yo no me creo gran cosa, yo soy una gran cosa, porque Jesucristo me salvó, Jesucristo me perdonó. Y Romanos capítulo 8, verso 1 dice: porque no hay condenación para aquellos que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo vivo conforme al Espíritu de Dios. Claro que tengo mis fallas, por supuesto que sí. No soy perfecto, soy más loco que una cabra. Me llegan ciertas loqueras, ciertas cosas. Pero Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque usted y yo, como seres humanos, esta carne siempre va a fallar. Pero nuestra condición no limita nuestra posición de hijos de Dios. Entonces, ¿vas a tener oposición? Claro que sí. Si supieras lo que la gente me escribe, me envía, que estás loco, que no sé qué, que estás robando, que estás haciendo. Mi propia sangre a mí me trata de ladrón. Mi propia sangre. Y nunca les he quitado un centavo a ellos. Más bien lo que he hecho es ayudarlos a todos. Sin embargo, dice: no, que tú, que esto, que lo otro, que cuando Dios te llamó y que te llamó al ministerio, era una estrategia para sacarle plata a tu papá. Ay, tantas sandeces. Pero es que es lo que dice la palabra. Ser cristiano trae oposición. Y yo he tenido que orar por algunos que han dado maldiciones, improperios contra mi propio padre. Un día viajé a Venezuela a predicar y encontré una persona y papá me dijo: ora por esa persona, le dio un cáncer de repente. Oré por él y bueno, tranquilo, no, que Dios tenga misericordia. No sabía qué estaba pasando, mi padre nunca me dijo. En el próximo viaje que regresé para una campaña, tuve que ir a un funeral y era el de esa persona. Ahí fue cuando un tercero llegó y me dijo: esa persona falleció rápidamente, porque yo no sé, dijo él, no puedo decir que es esa causa, pero él estaba muy perfecto, muy sano, pero lo escuché maldecir a tu papá. Bueno, el Evangelio trae oposición. Sin embargo, papá y yo estábamos orando por él, que Dios en su misericordia lo salvara, pidió perdón, se arrepintió. Bueno, está en las manos de Dios. Todos cometemos errores, pero eso no nos lleva a nosotros a parar nuestra predicación, nuestro mensaje, nuestro compromiso con Dios, porque ser cristiano trae oposición. Específicamente los que somos del camino. ¿Recuerda lo que el apóstol Pablo perseguía? Decía él: a las sectas de los del camino. Sí, nosotros, yo soy parte de esa secta de los del camino, si quieres utilizar una expresión. Porque Jesús dijo: yo soy el camino. Entonces tiene oposición, pero hay un detalle. Se lo digo en el nombre de Jesús. Tenemos respaldo de Dios. Tenemos respaldo eterno, porque es que Dios no me va a mandar a mí un mensaje sin ángeles que me guardan y me protegen. Yo tengo tres ángeles para decirle algo. Primero, el ángel del Salmo 91, que usted también lo dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A sus ángeles mandará acerca de ti, es decir, conectados contigo para que tu pie no tropiece en piedra. Pero también hay otros dos ángeles que van conmigo. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo me empodero de las promesas de Dios en el proceso por el que estoy pasando y las declaro y las predico en el nombre de Jesucristo. Si alguien se pone bravo, a mí no me importa.
Y si se alegra, gloria a Dios. O sea, a mí no me interesa. Eso es una expresión que a veces suena duro y gente me dice, no hables de esa manera. No, pero te quiero dejar claro, joven, que tú no puedes estar esperando la opinión de terceros para cumplir con el propósito. Este mensaje que tú estás escuchando hoy, Dios te lo mandó para que tú tomes acción de una vez por todas. ¿Ok? Para que tomes energía y tengas acción de una vez por todas. Entonces, multiplica el mensaje. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos. Timoteo, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No puede ser posible que una persona, un obispo, un pastor, senior pastor, como lo llamen, no tenga gente preparada para predicar. No, en las iglesias hay gente preparada para tomar la posición del pastor. Es así. Y muchos fascinerosos, sediciosos, fariseos y filisteos andan dándole vuelta ya a los obispos ancianos para ver cómo ellos pueden quedarse con la iglesia o si tienen un amigo que sea parte de la junta, para que chamo, ponme ahí. Triste. Pero, ¿qué tal si tú y yo preparamos hombres fieles, idóneos, para que también enseñen a otros a que hagan este trabajo? Pastor Billy, Pastor Wenrick, ministros, formen a otros para que hagan este trabajo. Y esta cadena siga, la palabra de Dios no esté detenida. ¿Por qué? Porque no basta con una sola persona. Una golondrina no hace verano, ni una gaviota se pierde en el mar. No basta con recibir. No basta con agarrar los talentos y tenerlos ahí solamente como el que toca el arpa, para adentro, para adentro, para adentro, nada para afuera, para adentro. No, hay que enseñar, hay que capacitar, hay que compartir. Tenemos que formar a otros. Es que esa es la orden. Id y haced discípulos. Le pregunto a los líderes, ¿cuántos discípulos has hecho tú? Porque la Biblia dice, vaya y haga discípulos. Yo me encuentro con gente que predica muy bien y voy a utilizar una expresión de un pastor colombiano. Él partió ya con el Señor, se llamó Eliseo Duarte. Creo fue él el que lo dijo. Él expresó, nunca le des, hablándole a los pastores, el púlpito a nadie que jamás haya ganado un alma, empezando por la del mí. Porque si tú le permites a el predicador, a la persona, sin ganar un alma, a que predique, es probable que predique muy bien, pero se empeñará ese en predicar y no en ganar almas. ¿Sabes por qué me acuerdo de esa situación? Porque eso me pasó a mí en el ministerio, dándole oportunidad a personas, preparándolos, y les di púlpito sin que primero ganaran un alma. Qué vergüenza. Por eso se lo estoy diciendo. Ahora usted gana un alma, tiene derecho a pararse en el púlpito que Dios me ha dado. No ha ganado un alma, no tiene derecho. Punto. Vamos a hacer un llamado a la acción. En primer lugar, tú eres libre. Tú tienes libre albedrío. Tú puedes hacer lo que te dé la gana hacer. ¿Cierto o falso? Me estás viendo porque te da la gana verme. Nadie te está obligando. Entonces tú eres libre. Y el evangelio que habita en ti también debe ser libre para que fluya de ti. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Dios te quiere utilizar como esa voz, la voz de Dios, para hablar de su nombre. Entonces, no tengas miedo de hablar. No calles por la presión que va a decir mi mamá, que va a decir mi papá. Piensa que va a decir Dios. Cuando esté teniendo la oportunidad de agarrar mi teléfono, pana, agarra ese teléfono 3 minuticos y háblale a la gente. Hágalo, hágalo. Vas a ser bendecido. Vas a ser prosperado. Pero no en el aspecto material solamente, sino que Dios va a decir, vale la pena darle un día más de vida a esta persona. Entonces no tengas miedo, no calles por presión. Habla con poder, habla con fe, habla con autoridad, habla con amor. Dale la oportunidad. Mira, este mensaje lo va a escuchar el que Dios quiere salvar. Punto. Así cuando usted vaya, mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 8:32. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y a través de quién la va a conocer? A través de usted, a través de mí que estoy predicando.
No hay otra manera. Los ángeles no pueden predicar este mensaje. Solamente usted y yo lo podemos hacer. Concluyo con lo siguiente. Aunque intenten callarte, la palabra no puede ser encerrada. El evangelio no está preso y tú tampoco. Avanza en el nombre glorioso de Jesucristo. Levántate, habla, predica, ora, crea contenido, prepara los mensajes, utiliza un lenguaje que le llegue a los de tu generación. Pana, empieza a hacer algo. Haga algo, decía papá, porque ya Dios puso fuego en tus huesos. Tu púlpito, hija, hijo, es tu teléfono. Tu púlpito, hermano, hermana, es tu teléfono, tu computadora, tus redes sociales. Y comienza a captar a aquellas personas que te conocen. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Que Dios te bendiga. Soy el doctor Wilmer Estupiñán, obispo de la Iglesia Celular Despertar. Hasta una próxima transmisión. Bendiciones.